Bueno, tus primeras letras en la escuela con tu mamá y luego partes a Temuco. A Temuco. Al liceo de Temuco, No. al liceo de hombres de Temuco. No, primero a mí me matriculó mi abuela, que era terriblemente católica, en un colegio de frailes en Temuco, Ya. el Instituto San José. Que era de los salesianos. Y ahí entonces yo hice cuarta y quinta preparatoria. Ya, Y de ahí me fui al liceo a sexta preparatoria. sexta preparatoria. Bueno, en el liceo tuviste, Sexto, primero y segundo año de humanidades. perfecto. Y de ahí a la Escuela Normal de Victoria. Hubo en tu paso por el liceo un profesor importante. Claro, don Humberto Bizama. Humberto Bizama, ese fue el hombre que nos enseñó teatro y nos enseñó narrativa y nos enseñó poesía, actuación, nos enseñó de todas esas cosas. Era un hombre de una genialidad, multifacético en este orden de cosas. A él yo le copié mucho y todavía lo recuerdo con mucho cariño, y muchas de las cosas, anda a saber tú cuáles, las aprendimos de él y nunca... Al final el alumno se conjuga con el profesor, se revuelve y uno no sabe qué es lo que es de uno y qué es lo que viene por enseñanza. Pero yo sé que hay muchas cosas que las que digo se las oí a él, seguramente. ¿Hubo otro profesor importante para ti en tu paso en el liceo de Temuco? Claro, también había un profesor de castellano, don Tomás Neira, pero este hombre, cuando nosotros nos trasladamos a la escuela normal, él lo habían contratado en la escuela normal. Era exalumno de la vieja escuela normal de Victoria. La mayor parte de los profesores de la normal habían sido exalumnos de la vieja normal, y por eso parece que los llevaron, porque tenían una formación, una lejana formación normalista. Entonces, ¿quiénes mejor que ellos podían entregar la nueva formación? Don Tomás Neira era profesor de castellano y gran acuarelista, pintaba acuarela magníficamente. Entonces, por un lado el castellano y por el otro lado la pintura. ¿Podrían allí estar las claves de tu vocación por ambas cosas? Es probable, ¿no es cierto? Porque salíamos, me acuerdo, con él a los campos y nos pedía que lo acompañara porque había que llevar el atril, había que llevar todas las cosas. Y él se instalaba a pintar el paisaje, porque pintaba así, de frente al paisaje, y lo hacía con una maestría notable. Nosotros a la orilla llevábamos nuestros cuadernos y garrapateábamos todo lo que podíamos. Imitando al maestro. Imitando al maestro, claro. Y él aprovechaba de enseñarnos unas cuantas cosas. Partes a la normal de Victoria. Inicias tus estudios como en pedagogía, en educación básica. ¿Eso en qué año fue? El 49 egresé yo de la normal de Victoria. Ya. ¿Y cuándo llegas a la normal de Victoria? 6 años antes. Eran 6 años de escuela normal. Ese era un internado, todo éramos internos. Vale decir, está llegando a la escuela normal... 6 años antes del 49. El 43. El 43. Ya. ¿Por qué vas a la escuela normal? Porque en esa época uno decidía muy poco. Los grandes decidían por uno. A ver, mis dos hermanas mayores querían estudiar, seguir estudios. Mi hermano menor también querían que estudiara alguna profesión liberal. Y el que quedaba flotando era yo. Entonces, dijeron que bueno, Pedro Alonso se va a la normal porque ahí es con beca la cuestión. Y parece que esa fue la razón que gravitó.
porque yo de repente me encontré en la escuela normal. y aquí estoy. Fue una decisión así de práctica. Yo creo que sí. Nunca me la explicaron bien, pero yo al final entendí que era esa la razón. Esto respecto que siempre los profesores, y tú lo señalas en uno de tus libros, la impronta del profesor, ¿no es cierto?, que de algún modo es como un iluminado que va a señalar un camino. En realidad a veces el origen es bastante práctico, como fue en el caso tuyo. Claro, toda la otra formación, la escuela normal se encargó de darla. Los profesores se dieron maña para convertirnos en profesores. A ver, ¿qué características? A cada uno le buscaron algún ladito por donde hiciera agua y se lo explotaron. Que uno cantaba, el otro era para la música, el otro era para el dibujo, el otro para esto, y cada una de estas cosas era explotada al máximo en la escuela. Y el entusiasmo y los profesores que si esto le va a servir mucho, cuando tú seas profesor esto le va a servir a tus alumnos, así que trabajemos por aquí. Y con esa cueca uno lo mantuvieron hasta el final. Y uno salió preparado para salir a bailar. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que recuerdas tú de ese plan de estudio? Los primeros años, ¿qué características tenían cuando llegaste a la escuela normal? Bueno, los 4 primeros años de la normal eran de estudio regular, como liceo nomás. Era igual que liceo. Incluso había idiomas, me acuerdo. Pero en quinto y sexto de la normal ya existía lo que se llamaba el plan profesional. Entonces ahí venía la técnica de la enseñanza, la filosofía de la educación, la historia de la educación, la historia de las normales en Chile, la función del profesor normalista. Todo era un conjunto formativo nomás para lo que nos esperaba. Y claro que seguían algunos ramos. Me acuerdo que la historia de Chile seguía y el castellano seguía, porque son ramos fundamentales. Ahora, el énfasis formativo de la Escuela Normal Rural de Victoria, ¿cuál era? O sea, ¿ustedes estaban destinados a trabajar en qué contexto educativo? Se llamaba Escuela Normal Rural. Entonces el afán rural estaba pero marcadísimo. ¿Por qué? Porque los profesores de ese tiempo, profesores rurales, tenían que mantener en sus escuelas los huertos escolares. De modo que el profesor tenía que ser agricultor. Y la verdad es que nosotros éramos de extracción campesina. Sabíamos mucho de agricultura, pero acá aplicaban la técnica ordenada de la agricultura. Tu conocimiento de niño en el campo, con papá agricultor, ¿de qué modo te sirvió en tu trabajo claro que formativo? Sirvió mucho porque la escuela normal tenía una quinta, que estaba como a 4 o 5 cuadras de la escuela nuestra. Y en esa quinta había chancheras, había un criadero de conejos, había vacas, había caballos, había todo un ambiente campesino. Y nosotros teníamos que atender todas esas cosas. No era mayor novedad para nosotros. Para mí, por ejemplo, sí fue novedad el asunto de las conejeras, porque eso por mi tierra no se practicaba ya, ¿no? Pero acá fue una novedad y aprendimos a criar conejos y después en la vida uno también lo hizo para ir para comer conejos descabezados. A ver, egresas el año 49. El año 49. ¿Cuál es tu primer trabajo, profesor? El primer trabajo, de ahí yo me vine a Santiago, a Bellas Artes. Ya. Porque tenía deseos yo fui impulsado por alguien que era su director de la escuela normal, don Pedro Salas. Ese hombre fue el que me entusiasmó y me dijo, mira, tú tienes que irte a estudiar dibujo y pintura a Santiago, porque tienes que aprovechar esto que la naturaleza te dio.
Yo no era ni gran pintor ni gran dibujante, pero me gustaba. Y me trajo a Santiago y me quedé a vivir en la Escuela Normal Abelardo Núñez como inspector ad honorem. Y entonces me matriculé en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Pero en el intertanto yo estaba gestionando mi trabajo de profesor primario, porque tenía que tener platita para comer y para vivir. Y cuando me salió el primer nombramiento a una escuela de Talagante, entonces la escuela 4 de Talagante, que todavía está, el otro día pasé por ahí por afuera, todavía está la vieja escuela. Y entonces tuve que irme a trabajar allá y eso significó que Bellas Artes quedara abandonado. No podía hacer las dos cosas a la vez. ¿Cuántos niños tenías en esa escuela cuando partiste trabajando? Serían unos 50. Bueno, en ese tiempo los cursos eran, pero a reventar, a reventar la sala, porque las escuelas eran estrechas y los alumnos eran abundantes. Y a uno le echaban nomás. ¿Cuántos niños habían? O sea, perdón, ¿qué curso atendías? ¿Qué curso partiste atendiendo? Yo empecé con un segundo año básico. Y eso lo seguí tercero, cuarto, quinto, hasta que lo sacaba. Ya. ¿Cuántos años estuviste en esa escuela? Ay. 5, 6 años. 6 años estuve en esa escuela. ¿Qué características tenían esos niños? Eran campesinos de la zona central. Eran hijos de peones de campo. Eran cabros buenos, ¿no? Muy ingeniosos. Casi todos cantaban cuecas y se hacían acompañar. Porque los padres pescaban un acordeón, una guitarra y se ponían a cantar. Ahí yo pesqué mucho del verso popular porque ese verso por ahí andaba regado. Entonces uno lo escuchaba en cualquier parte. Los cabros memorizaban mucho. Hablaban en verso los cabros, proverbios y refranes a cada rato. Entonces uno lo fue pescando y fue estimando que servía para la vida, especialmente para la vida literaria. Y las mamás de estos niños se levantaban a las 4 de la mañana a la lechería, porque todos estos fondos tenían lechería a mano. Claro. Así que las madres se levantaban a lechar y después el papá al campo. Eran de estos hombres con ojota y con paño aquí adelante. Ese era el tipo Ichupaye. Claro. Era el corte campesino auténtico, folclórico. Hoy día ya no anda así esto. El regador a veces lo ve uno así, pero antes andaban todos así. El Claro. tiempo, la ropa americana. Claro, ahora se uniformó con ropa barata. Claro. Ahora, después de eso, ¿estudiaste historia y geografía? Claro, cuando ya empecé a trabajar como profesor básico, yo tenía una jornada en la tarde. Entonces me quedaba la mañana libre y entré al pedagógico. Porque yo dije, tengo que aprovechar la mañana, en algo la aprovecharé. Si Bellas Artes ya no podía seguir, porque Bellas Artes trabajaba todo el día, mañana y tarde. La tarde era escultura, me acuerdo. Y no podía seguir eso yo, entonces allá me dijeron que no.
Entonces me metí al pedagógico y me puse a estudiar historia y geografía. Y egresé de ahí, el año 54. El año 54 egresé, claro. ¿Dejaste de trabajar en la educación básica allí? No, de ahí cuando ya egresé seguí trabajando en básica, pero después me vine a Temuco. Y me vine a trabajar a mi liceo donde yo había sido alumno. Pero ya en ese tiempo formé hogar, ¿no? Mi señora llegó a trabajar también a un colegio en Temuco. Y por ahí ya la vida tomó otros cauces. ¿Pero trabajaste en el liceo en básica o en media? No, en media. Ya pasaste Ahí en media. fui profesor de dibujo y pintura en el liceo. Ah, ya. Fui profesor de dibujo y pintura ahí en el liceo y aproveché de hacer hartas cosas que también a mí me gustaban mucho. Ahora, en uno de los numerosos libros de don Pedro Alonso, hay uno que se llama La Segunda Hora. El primero, La Hora, tiene 45 minutos. Y hay al final del libro, tú llamas La Última Crónica. Ya hablas de un viaje a tu escuela normal, después de 44 años. Y es una cosa que solamente los que escriben bien pueden decirlo. De algún modo tú señalas cuál era la impronta tuya y la de tus compañeros que egresaron de la escuela normal. ¿Con qué idearios salían investidos? A ver, cuando estábamos por ahí por el último año de la escuela normal, cierta vez llegó el director de la escuela a hablar con nosotros algo que nunca nos habían dicho. Nos dijo lo que significaba el profesor en el campo, ese apostolado que el profesor debía tener, preocuparse de la gente campesina, de los alumnos, no olvidar los huertos escolares, no olvidar la vida rural, ¿no? Para enseñarle a la gente del campo todas esas cosas, muy bonitas todas, pero nos dijo algo que a mí me impactó mucho y a todos. Dijo: este es un trabajo que ustedes tendrán que hacer, pero con mucho corazón, porque el sueldo que van a ganar es muy poco. Entonces eso nos desalentó a todos, no porque hubiéramos pensado que nos íbamos a hacer millonarios, pero no imaginábamos que esto daba para vivir holgadamente. Bueno, esa ha sido una de las grandes decepciones de mi vida. Es porque ya empezamos y la verdad es que llega un momento en que uno se confunde tanto con la función que ocupa, que la función pasa a ser primaria. Y lo otro es, es lo secundario, increíble. Pasa a ser secundario y perfectamente uno podía haber abandonado, haber cambiado las cosas y sin embargo no lo hizo. Esa pregunta yo me la hago siempre, ¿y por qué yo seguí en esta cuestión sabiendo cómo eran las estrecheces que se pasaban? No fue por comodidad, porque yo con otras habilidades tal vez podría, y bueno, ya no fue así, ¿no? Pero podría tal vez haber encontrado otro camino, pero no fue así. Al campo no podía volverme porque no había mayor campo para trabajar. Mi padre tenía su manera de vida que no se conjugaba mucho con el pensamiento que uno tenía. Los padres eran bruscos, eran autoritarios y mandaban fuerte, porque esa era característica del padre de antes, ¿no? Hoy día los cabros hacen lo que quieren con él, ¿no? Oye, pero a ver... Entonces no podía volver y seguí, y empezó a pasar la vida, y empezaron a nacer los hijos, y empezaron a crecer los hijos.
y seguí, hasta que terminé. Ahora, tú dices que la profesión pasa a ser lo esencial. Sí, pasa a ser rector de todo. Y la remuneración pasa a ser una cosa secundaria en la toma de decisiones. Claro. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa por la cabeza tuya como profesor para que la profesión prime por sobre, por ejemplo, el bienestar de la familia? Bueno, en ese tiempo las oportunidades eran menores. Hoy día hay más oportunidades, ¿no? Eran menores, por lo tanto uno ya formaba su hogar y empezaba a cuidar el hogar y girar todo en torno al hogar y los hijos y ya no había lugares a empezar a pensar en aventuras. Todos los profesores creo que fuimos comerciantes alguna vez y quebramos, bueno, no nos pagaban. Quisimos hacer por aquí, por allá alguna cosa, en todo fracasamos. Porque zapatero a tus zapatos nomás. Y finalmente nos quedamos de zapateros remendones. Creo yo que esa es la razón. ¿Qué expectativas te formabas tú de tus estudiantes? De mis estudiantes. Los niños que tú educabas. Oh. ¿Para qué los educabas? Ay, esa pregunta es más o menos difícil, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el niño campesino, uno prepara a un campesino. En aquellos tiempos la gente de campo no tenía ninguna posibilidad de dejar el campo y de irse a estudiar a la ciudad. Las ciudades estaban lejos, había que tener recursos para hacerlo. De modo que nuestro niño era pobre como campesino y lo preparábamos para seguir siendo un campesino pobre. Y eso es una gran verdad, porque cuando yo he vuelto a mi tierra y me encuentro con mis condiscípulos, y hay muchos que están bajo tierra, ¿no? Pero todavía quedan algunos, y veo lo que son. Ahí está la ruca mapuche. Ahí siguen trabajando la tierra ya empobrecida. Los hijos se han ido casi todos a la ciudad a buscar mejores perspectivas. Y ellos están ahí esperando que termine la vida. Y esos fueron condiscípulos. Ahora, después cuando yo fui profesor, mis exalumnos, con los cuales me he encontrado, aquí vienen a verme algunos exalumnos de ahí, de la escuela de Talagante. Bueno, estos ya son otra cosa porque se criaron en el pueblo cerca de Santiago, siguieron estudiando algunos. Y ya son otra cosa, tienen otra visión. Y sus hijos también criados en otras escuelas con otra orientación, son también otra cosa. Se ha producido un cambio muy grande entre el niño del campo y el niño de la ciudad. Y gana, por supuesto, el de la ciudad porque tiene más recursos, Claro. más oportunidades. Ahora, ¿qué aprendías? Porque tú me relatabas que aprendiste mucho de la sabiduría popular campesina de esos niños en Talagante. Sí. De su modo, de su lenguaje, de su rima, de sus refranes. Esto tuvo un despertar muy grande cuando yo llegué a trabajar a San Fernando, a la zona central. Y San Fernando es un verdadero criadero de cantores populares. Ahí está Santa Cruz, Lolol, Pumanque, Lico, etcétera, todos estos pueblos chicos, la Rinconada de Yaquil, en fin. Hay hartos pueblos donde los cantores se dan, pero se dan en forma espontánea. Entonces cuando yo llegué a San Fernando conocí a muchos alumnos, hijos de esta gente, y ellos me llevaron a sus casas y conocí al papá y al tío cantor. Y por ahí me fui entusiasmando y me di cuenta que yo también podía hacerlo. Bueno, y lo hice. Y no estoy arrepentido de haberlo hecho porque era otra manera de decir las cosas.
y habría un mundo nuevo que yo no habría descubierto jamás, a no ser que hubiera ido a vivir por ahí. Esa es la razón del canto popular. Pedro, me gustaría que tú me pudieses leer algo que aparece. ¿Tiene los lentes a mano? De algún modo, las comillas de este libro, que para mí fueron muy decidoras. Pero quiero escucharlo de tu voz. Momento, corte su máquina. En el tren me fui escribiendo esto, y por eso las comillas. Ah, ya. Y por eso las comillas, sí. Adelante. Porque esto fue lo del tren. Exactamente. Hace muchos años, en este país tan lejano, en este territorio amplio y luminoso, en este imperio de vientos limpios y lluvias polares, entre el follaje de su recia geografía vegetal, vivió un grupo de profesores que dedicaron las horas, los días y sus años a las interminables labores de una escuela. Recuerdo que se levantaban temprano y desde ese mismo instante era una campana la que iba marcando el paso del tiempo. Los alumnos de esta escuela venían desde los más variados rincones de este país rural, de Perquenco, Carahue, Huilío, Traiguén, Temuco, Renaico, Tolten, Boroa, Tranapuente, Collico, Cañete. O sea, una juventud venida desde los ramales de la lluvia. Y si no todos, la mayor parte desde hogares muy modestos, desde humildes cupilhues. Por esta razón, en aquella escuela se escuchaban apellidos tales como Ancavil, Tenorio, Quiñenao, Escobar, Licanqueo, Jara, Payalef. En esta escuela entonces estaban los nombres, los orígenes, los sentimientos, las costumbres, los sueños e ideales. Estaba toda esa fuente real que ha servido de base para construir la historia de una patria. Y el tiempo empezó su oficio de artesano, y las salas se prodigaron de clase en clase. La tiza dibujó números, letras, palabras, nombres, fechas. Escribió problemas, notas musicales, frases ásperas, sueños, futuros. Y todas las verdades se fueron sucediendo. Por entre ellas fueron pasando las más fantásticas leyendas, los más claros sones. Empezaron a florecer las esperanzas cada vez más blancas y siempre trepando y trepando, hasta volverse distancia, encimando horizonte, tocando nubes y aún más allá. Y fueron estos, los profesores de esta escuela, los cuales enseñaron a sus alumnos que era urgente repartirse con la patria para enseñarle a los niños de Chile la más indispensable de las verdades. Entonces nos empezamos a desparramar por cientos de caminos en oleadas de maestros. Llegamos hasta los desiertos del norte a vivir en sus valles de esmeralda. Estuvimos en la región de la nieve y del vino, en la frontera de Coihue y Araucaria, y llegamos hasta muy al sur, hasta donde el mar entra a conocer la patria y arma allí su trarilonco de canales, islas y glaciales, y todavía más allá, hasta donde se sumerge en medio de un castillo de explosiones oceánicas. En aquellas lejanas escuelas, alguien salido de esta normal escribió en sus pizarrones la palabra niño, la palabra lección, la palabra justicia.